escuchaba alas, pero nadie se movía en la sala. Y cuando abrió los ojos, su razón ya no era suficiente. San Buenaventura era un maestro de las palabras, teólogo brillante, doctor de la iglesia, pero una sola visión, una sola noche, lo dejó en absoluto silencio. Vio lo que ningún argumento puede explicar: un resplandor, un ser hecho de luz viva, y un sonido que parecía envolver todos los sentidos al mismo tiempo, alas que no tocaban el suelo. Esa noche, su pluma tembló. Estuvo a punto de abandonarlo todo: la lógica, los escritos, el pensamiento, porque lo que el cielo mostró no cabía en ningún tratado. Y hasta hoy, los estudiosos se preguntan: ¿qué fue lo que San Buenaventura vio, que hizo callar incluso su teología? ¿Cuál fue ese destello que hizo que uno de los más grandes doctores se inclinara ante un misterio que ni los ángeles se atreven a nombrar? Estás por entrar en la noche que transformó a un genio de la fe en siervo de lo invisible, y entender por qué la visión que tuvo casi borró su voz para siempre. Capítulo 1. El susurro que no venía de este mundo. El olor a pergamino antiguo y cera derretida flotaba como una nube suave sobre el escritorio de madera. La celda de San Buenaventura estaba envuelta en un silencio sagrado, interrumpido solo por el leve crujido de la pluma sobre el papel. Era tarde. Las estrellas se asomaban por la ventana del convento como si quisieran leer también lo que él escribía. El teólogo se inclinaba sobre su tratado, los ojos ardiendo por el esfuerzo, la mente zumbando con precisión filosófica. Estaba terminando un pasaje sobre la omnisciencia divina, el modo en que Dios conoce todas las cosas sin perder su eternidad, cuando ocurrió. No fue un ruido, no fue un grito, fue algo más íntimo y perturbador, un susurro que no venía de este mundo. Primero, el aire se tensó, como si el tiempo se agachara, como si el momento se volviera espeso, imposible de tragar. Entonces lo escuchó. Un aleteo, suave como seda mojada, rozó su oído derecho. Se detuvo. No había nadie. No había ventanas abiertas. El candelabro no se movía, pero el sonido seguía, como si viniera desde dentro de su pecho. Volteó. Nadie. Se levantó, y al dar un paso hacia la puerta de su celda, sintió algo que nunca antes había sentido. El piso seguía ahí, pero la realidad temblaba bajo sus pies. Y luego, una voz, no articulada, no humana, no audible, y sin embargo más clara que cualquier palabra dicha. ¿Sabes lo que escribes, o solo repites lo que has leído? Buenaventura cayó de rodillas. Su corazón latía con una fuerza brutal, como si intentara escapar del cuerpo. Respiraba como si hubiera corrido por el desierto. Miró a su alrededor, pero todo estaba igual, salvo la luz. La llama de la vela se había hecho más alta, más blanca, como si alguien la soplara desde el otro lado del velo de este mundo. No era fuego común. No quemaba. Iluminaba sin proyectar sombras. Fue en ese momento que lo sintió. Alguien lo observaba. No con ojos, con existencia, con presencia pura. Y allí, en el rincón más oscuro de la celda, sin abrirse puertas ni ventanas, sin sonido ni movimiento, emergió la silueta. No caminaba, no tocaba el suelo, flotaba, como sostenido por algo más antiguo que la gravedad. Su forma era vagamente humana, pero la piel parecía hecha de luz viva, como el oro si pudiera latir. Y sus alas, porque sí, tenía alas, no se agitaban. Simplemente estaban, extendidas como cruces vivientes. San Buenaventura no gritó, no huyó, no habló, solo cayó boca abajo, como si su alma reconociera que lo que estaba frente a él no debía ser entendido, solo adorado. El ser no dijo palabra, pero cada segundo de su presencia era una pregunta sin respuesta, un dogma en carne viva, una herida abierta en la mente del teólogo. Y entonces, la pluma tembló. En su escritorio,
El tratado que había estado escribiendo ahora parecía blasfemo. Sus palabras teológicas, bellas, correctas, lógicas, eran como cenizas frente a esa visión. Lo que sabía ya no era suficiente. ¿Qué valor tiene la razón cuando el misterio te respira en la nuca? ¿De qué sirve el argumento cuando lo infinito te mira con ojos sin pupilas? Esa noche, San Buenaventura no escribió más. No durmió. No comió. No habló. Solo permaneció en silencio, mientras el resplandor lo rodeaba. Y cuando por fin amaneció, la silueta había desaparecido, pero algo dentro de él ya no estaba. La claridad que antes lo guiaba había sido sustituida por reverencia. Su intelecto seguía ahí, pero ahora servía a un amo más grande que la lógica, porque entendió, con lágrimas, que hay verdades que solo pueden sostenerse de rodillas. Y desde ese día, cada vez que escribía sobre Dios, no lo hacía como maestro, sino como siervo. Capítulo 2. El fuego que no quema, pero rompe la razón. El sol apenas había comenzado a tocar los muros del convento cuando San Buenaventura entró en la biblioteca. Sus pasos eran suaves, pero su alma rugía por dentro. Aquella noche lo había marcado. Lo que había visto, ese ser suspendido en luz, esa voz sin palabras, seguía dentro de él como una espina sagrada. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía alas extendidas en la penumbra, el fulgor blanco brillando sin sombra. Así que hizo lo único que sabía hacer, volver a los libros. La biblioteca era su santuario racional. Allí, entre columnas de cuero viejo y el olor seco de pergaminos, él se sentía seguro. El conocimiento era su escudo. Las palabras de Agustín, Tomás, Orígenes, lo habían formado. Pero hoy, esas mismas páginas le parecían débiles. Sus manos temblaban al pasar las hojas, como si temiera encontrar en ellas la contradicción con lo que había vivido. La luz de la visión aún ardía en su pecho. Se sentó frente al pupitre. Un manuscrito abierto, la pluma lista. Intentó retomar su tratado, pero la tinta no salía. Forzó una línea. La misma frase que había intentado escribir la noche anterior. La omnisciencia de Dios se manifiesta por medio del entendimiento perfecto de todas las criaturas. La escribió, y al leerla, la odió. No porque fuera falsa, sino porque era insuficiente. Las palabras eran correctas, ortodoxas, teológicamente puras, pero no ardían, no tenían carne, no contenían el temblor de aquella noche. No capturaban el fuego invisible que no quemaba la piel, pero sí las estructuras mentales. Buenaventura se recostó sobre el mueble, cerró los ojos, y lo vio de nuevo. El ser no hablaba, pero su presencia era un fuego blanco. No era una metáfora, era real, una pureza viva que deshacía todo lo humano sin destruirlo. ¿Cómo explicas el amor que te arrodilla? ¿Cómo defines la presencia que te hace llorar sin tristeza? Intentó escribir de nuevo, pero esta vez no buscó explicar. Escribió una frase breve, sin lógica perfecta, pero con verdad desgarradora. Dios se muestra no para ser comprendido, sino para ser recibido. Y entonces ocurrió. El fuego, no literal, no físico, pero sí tangible. Sentado en medio de la biblioteca, sintió un calor extraño subir por su columna vertebral. No era fiebre, no era alucinación, era una especie de ardor suave, que no lastimaba, pero que deshacía toda seguridad interior. Miró a su alrededor. Todo seguía igual. Los libros, las mesas, las lámparas, pero su alma estaba en llamas, y no podía gritar. Cayó de rodillas otra vez, esta vez entre estanterías. Cerró los ojos, y el fuego seguía. Ardía sin destruir, iluminaba sin explicar. Recordó las palabras de Moisés. La zarza ardía, pero no se consumía. Y comprendió. Dios estaba ahí, no para que él lo describiera, sino para que él se rindiera.
El fuego no pedía teorías, pedía adoración. Y ahí, en medio de ese ardor invisible, San Buenaventura entendió su error más profundo. Había intentado capturar al cielo en sílabas, pero el cielo no cabe en palabras, solo en rendición. Se levantó con dificultad. El calor seguía, pero ahora lo envolvía como un manto suave. Regresó a su mesa, cerró el tratado anterior y comenzó uno nuevo. Ya no lo tituló con términos teológicos, lo llamó simplemente Itinerarium mentis in Deum, el itinerario del alma hacia Dios, porque ahora sabía que no se trataba de ideas, se trataba de un viaje, un ascenso, una purificación, un fuego que no quemaba pergaminos, pero sí corazones. Esa mañana, los monjes lo vieron salir de la biblioteca con los ojos rojos, pero el rostro sereno. No dijo palabra, solo hizo una reverencia ante el altar y se retiró. Y aunque nadie lo sabía, esa fue la primera vez que Buenaventura pensó en quemar todos sus escritos anteriores. No por herejía, sino por respeto, porque lo que había tocado no podía ser explicado, solo vivido. Capítulo 3. Alas en la penumbra del claustro. La tarde descendía sobre el convento como un sudario de oro. Las sombras comenzaban a alargarse por los corredores silenciosos, y los cantos de vísperas resonaban suaves desde la capilla, como olas mansas en un mar de piedra. San Buenaventura caminaba solo por el claustro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, murmurando oraciones con los labios, pero con la mente atrapada en el vértigo. Desde aquella noche y desde el fuego invisible en la biblioteca, algo dentro de él se había quebrado, para siempre. No era locura, no era melancolía, era un tipo distinto de conciencia, una grieta luminosa por donde la eternidad se asomaba, callada. El claustro estaba vacío. El canto lejano parecía más un recuerdo que un sonido real. Y en esa penumbra tibia, entre arcos y columnas, sucedió lo imposible. Primero, el silencio se volvió denso. Ya no era paz. Era expectativa, como si el mundo aguantara el aliento. Buenaventura se detuvo. Sus pies tocaban las losas frías, pero no sentía el suelo. Una brisa leve, demasiado leve para mover su hábito, cruzó por su rostro, y entonces lo vio. A lo lejos, al otro extremo del corredor, justo donde la luz moría, estaban ellos. Dos figuras, no humanas, no corpóreas, pero presentes. Sus formas eran delgadas como lanzas de luz oscura. No brillaban como la visión anterior, pero algo en su quietud imponía más terror. No tenían rostro, no tenían manos, solo alas, alas inmensas, extendidas, que no se agitaban, y sin embargo sostenían sus cuerpos suspendidos en el aire, a escasos centímetros del suelo. No caminaban, no se acercaban, solo lo miraban, y San Buenaventura supo, sin palabras, sin razonamiento, que no debía acercarse, no porque fueran enemigos, sino porque su alma no soportaría lo que traían. Sintió que algo dentro de él se rompía, pero no por maldad, sino por verdad pura, como si todo lo que había creído comprender de los ángeles ahora se revelara insuficiente, casi infantil. Uno de ellos, o ambos, no podía decirlo, habló sin boca. Aquí termina el entendimiento, y comienza el temblor. No era una voz, era una impresión, una vibración que bajó desde el cráneo hasta las plantas de los pies. El temblor, así llamaban los místicos antiguos al momento en que el alma reconoce que ha sido vista desde el cielo. No mirar, sino ser mirado por lo innombrable. Buenaventura cerró los ojos. Esperó caer desmayado, pero no cayó. Abrió los párpados, y las figuras seguían allí, y en su quietud, comprendió algo que ningún tratado enseñaba. Los ángeles no están para consolar, están para ejecutar, para trasladar la voluntad de Dios, sin filtrar su intensidad. Una lágrima descendió por la mejilla del teólogo, no de tristeza,
de rendición, porque frente a esas alas inmóviles, su corazón ya no era suyo. Quiso hablar, pero su lengua no obedecía. Quiso correr, pero sus pies estaban clavados por un peso que no era físico. Era el peso del cielo cayendo sobre un hombre. Y justo cuando pensó que su mente no aguantaría más, los seres desaparecieron. No volaron, no se desvanecieron, simplemente dejaron de estar. El canto de vísperas volvió a sentirse, como si alguien hubiera girado el volumen del mundo, y el corazón de Buenaventura latía otra vez con ritmo humano. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra una columna. Lloró porque había visto lo que muchos anhelan, y entendió por qué tan pocos lo soportan. No era consuelo, era misión. Lo que había presenciado no era para contar, era para escribir con lágrimas, porque ese fue el momento exacto en que nació una nueva voz dentro de él. Una que no explicaba, una que adoraba. Esa noche, cuando regresó a su celda, no escribió nada. Solo encendió una vela y oró con el rostro en tierra, porque sabía que lo había mirado en el claustro, lo seguiría mirando hasta su último día. Capítulo 4. El tratado que no se pudo terminar. El sol apenas comenzaba a inclinarse cuando San Buenaventura regresó a su escritorio. Llevaba días sin escribir. La visión de las alas suspendidas en el claustro y la quemadura interior del fuego invisible lo habían llevado a un estado de silencio reverencial. Pero ahora sentía una urgencia nueva. No la urgencia de quien quiere explicar, sino de quien ha visto algo que debe ser entregado, aunque le cueste la paz. Se sentó frente al manuscrito inacabado. Era un tratado sobre la Trinidad, uno de los más altos misterios de la fe. Lo había comenzado meses atrás con entusiasmo académico, armado de argumentos, citas, lógica escolástica. Pero ahora lo miraba con un temor sagrado. Las palabras que antes le parecían joyas teológicas, hoy parecían piedras sin brillo. Respiró profundo, sumergió la pluma en tinta, y comenzó a leer en voz baja el último párrafo que había escrito antes de las visiones. La unidad esencial de las tres personas divinas puede ser comprendida según el modo en que la mente humana distingue la memoria, el entendimiento y la voluntad. Se detuvo, cerró los ojos, sintió el escalofrío en la nuca. La frase le pareció arrogante, no porque fuera incorrecta, sino porque intentaba describir el misterio más alto del universo con categorías humanas. Como si un niño intentara encerrar el océano en un cántaro. La Trinidad no era una fórmula, era una presencia, un temblor, una llama que mira. Y la visión, esa presencia con alas y sin rostro, lo había hecho entender que el misterio no puede ser tocado sin quemarse. Levantó la pluma. Quiso continuar, pero su mano no se movía. No era parálisis, era temor. Sentía que si escribía una sola palabra más sin haber adorado primero, estaría profanando. Entonces, se levantó. Fue hasta el altar del convento, solo. Nadie lo vio entrar. Se postró en silencio. No pidió inspiración, no pidió claridad. Pidió algo mucho más doloroso, purificación. Que si sus escritos no glorificaban a Dios como Él merece, mejor que no pudiera escribir nunca más. Y en ese silencio, sintió que el aire del templo cambiaba. No una aparición, no un milagro físico, pero una certeza. Dios lo había escuchado y aceptado su oración. Volvió a su escritorio con los ojos rojos. Se sentó, tomó una hoja nueva, y en lugar de retomar el tratado anterior, escribió 3 palabras grandes, en latín: ignis, silentium, gloria. Fuego, silencio, gloria. 3 realidades que no pueden explicarse, solo vivirse, solo adorarse. Y a partir de ahí, sus escritos cambiaron para siempre. Ya no eran tratados buscando demostrar, eran oraciones disfrazadas de teología. Ya no escribía para convencer, escribía para arrodillar.
Y ese tratado sobre la Trinidad nunca lo terminó. Lo dejó incompleto. Lo guardó en un rincón. Y cuando alguien le preguntó por qué, respondió: porque ese misterio me habló, y yo solo escuché. Desde entonces, comenzaron a circular rumores entre los frailes jóvenes. Decían que Buenaventura ya no pensaba con la cabeza, sino con el alma, que había cruzado un umbral invisible entre la teología y la contemplación, que sus ojos, cuando escribía, no miraban las palabras, sino algo más allá del pergamino. Y uno de sus discípulos más cercanos, Fray León, escribió en secreto: he visto lágrimas caer sobre sus escritos. Y cuando él cree que nadie lo mira, sus labios repiten solo una palabra: gloria. Ese tratado, el inacabado, aún existe. Está guardado en silencio en una bóveda. Las últimas palabras escritas en él dicen: aquí, la mente se inclina, y el alma, en lugar de entender, se postra. Capítulo 5. El ángel que no fue enviado para consolar. La noche llegó sin aviso, como si Dios mismo hubiera cerrado los párpados del convento. No había luna, no había estrellas, solo un cielo oscuro, denso, como cubierto por un velo de dolor. San Buenaventura estaba despierto, aunque su cuerpo rogaba por descanso. Algo lo inquietaba desde el alba, un peso invisible, una expectativa dolorosa, como si el alma supiera que esta noche algo bajaría del cielo. Encendió una vela, no para leer, no para escribir, solo para no temblar en la oscuridad. Se arrodilló frente al crucifijo de madera que colgaba sobre su escritorio. El rostro de Cristo, tallado a mano, parecía más serio que nunca, como si también él esperara. Buenaventura cerró los ojos, rezó en silencio, y entonces, sin sonido, sin aviso, la vela se apagó. Pero no fue el viento, fue presencia. Una luz blanca, pura, sin sombra, inundó su celda desde el techo, sin fuente visible. Y allí, suspendido sobre su cabeza, como en un juicio sin palabras, descendió el ángel. No tenía alas agitadas ni túnica. No brillaba como oro, ni sonreía como en los vitrales. Era fuego blanco, una figura delgada, altísima, que no parecía hecha de materia. Su rostro era una máscara de compasión y juicio a la vez. Buenaventura no gritó, no se movió, solo se postró con la frente contra el suelo. El ángel habló, no con voz, sino con certeza directa al alma. No ha sido llamado a entender. Ha sido elegido para llevar lo que otros no quieren mirar. San Buenaventura comenzó a temblar. El ángel no lo acarició, no lo tocó, solo siguió hablando, desde dentro. El conocimiento es bueno, pero cuando se vuelve escudo, se convierte en ídolo. Y tú lo sabes. El teólogo comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas, lágrimas que sabían a confesión, porque lo que el ángel decía era verdad. Durante años, había usado la lógica como torre, las citas como defensa, la razón como escudo para no sentir el peso abrasador del misterio. Hasta que lo vio, hasta que el fuego, las alas, la mirada sin pupilas, lo destruyeron. Tu tarea no es defender la fe, es ser consumido por ella. El ángel bajó un poco más. Estaba apenas a 1 metro sobre su cabeza. Y entonces, pronunció lo que más dolió. A partir de hoy, tu sabiduría será herida. Cada línea que escribas, sangrará. San Buenaventura levantó lentamente el rostro. El ángel no tenía ojos, pero él sintió que lo miraba. Y en esa mirada sin forma, sintió algo desgarrador, ternura sin consuelo, amor sin alivio, fuego que no calienta, pero purifica. Comprendió que había sido marcado. Desde esa noche, sus escritos tendrían un peso nuevo. No serían solo textos, serían heridas, serían cruces puestas en palabras. El ángel se retiró lentamente. La luz comenzó a apagarse.
Y justo antes de desaparecer del todo, dejó una última frase que quedó grabada para siempre en el alma del santo. Cuando escribas, recuerda que hablas desde la llama, no desde el mármol. La vela se encendió sola, y el silencio volvió. Pero Buenaventura no se movió por horas. Sentía que cada célula de su cuerpo ardía con algo que no podía explicar, que no quería explicar. El cielo le había hablado, y lo había herido, para siempre. Esa noche no durmió. Tampoco al día siguiente. Comenzó un nuevo texto. Uno que no comenzó con definiciones, sino con lágrimas. Y en la primera línea escribió: hay palabras que nacen del conocimiento, pero las que salvan, nacen del dolor. Capítulo 6. La noche en que casi quemó sus propios escritos. El aire estaba helado. La celda, más oscura que nunca. San Buenaventura llevaba horas sin moverse, sentado frente a una pequeña caja de madera que contenía sus tratados más preciados. Textos que le habían costado años. Manuscritos que, en otro tiempo, había considerado sagrados. Pero esta noche, los miraba con horror. El fuego danzaba en el brasero. No era grande, pero bastaría. Bastaría para borrarlo todo. Desde la aparición del ángel, algo se había quebrado de forma definitiva en su interior. Cada vez que leía sus antiguos escritos, sentía náuseas espirituales. No por errores doctrinales, no, eran ortodoxos, sino porque estaban vacíos. Técnicamente perfectos, pero sin lágrimas. Brillaban en la lógica, pero no sangraban en el alma. Y la llama lo miraba, pequeña, burlona, como esperando el momento exacto en que uno de los más grandes teólogos del mundo arrojaría toda su obra a las brasas. Tomó el primer cuaderno. Era su tratado sobre la jerarquía celeste. Letras finas, párrafos precisos, citas de Dionisio, Gregorio, Agustín. Lo abrió. Leyó una página al azar. Los ángeles, en su orden, reflejan la armonía de la creación según grados de luz. Cerró los ojos y vio las alas suspendidas en la penumbra, el fuego sin forma, el juicio que lo miró sin ojos. Mentira, susurró, no porque el texto fuera falso, sino porque ya no bastaba. No después de haber sido mirado por el cielo. Su mano temblaba. Acercó el libro al fuego. Y justo cuando la primera esquina comenzó a arder, algo lo detuvo. No una voz, no una visión, fue un recuerdo. Una noche, años atrás, en una aldea italiana, un campesino analfabeto se le había acercado con lágrimas en los ojos, sosteniendo uno de sus pequeños libritos. Padre, esto no lo entiendo todo, pero cuando lo leo, siento que rezo. Buenaventura cerró los ojos. Las llamas seguían. El libro, a medio camino. Pero ahora, la tentación no era quemar, sino transformar. No se trataba de destruir lo escrito. Se trataba de redimirlo. Él no debía callar. Debía hablar desde un nuevo lugar. El quebranto. Retiró el cuaderno del fuego. La esquina quemada dejaba ver cómo las letras se retorcían al tocar el calor. Como si hasta la tinta supiera que algo había cambiado. Tomó uno a uno sus escritos. Los revisó. Los tocó como si fueran heridas antiguas. Y decidió que no los quemaría. Pero tampoco los defendería como antes. Los corregiría con lágrimas. Y lo más importante, escribiría otros nuevos. Desde el dolor. Desde el temblor. Desde esa nueva voz que el ángel había activado con su sentencia. Cada línea que escribas, sangrará. Apagó el fuego. Guardó los tratados en la caja, ahora no como trofeos de erudición, sino como campos de batalla donde había aprendido que Dios no se explica, se adora. Se arrodilló, lloró por horas, y al amanecer, comenzó su primer escrito verdaderamente místico. Lo tituló Reductio Intellectus in Deum, la rendición del intelecto en Dios, no para convencer, no para enseñar, sino para entregar la mente, como sacrificio vivo. Capítulo 7.
la voz que lo obligó a escribir de rodillas. Era medianoche. Las sombras se acumulaban en las esquinas de su celda como si esperaran escuchar lo que San Buenaventura aún no se atrevía a escribir. Llevaba 3 días sin hablar, sin comer, sin dormir más de unos minutos. Su cuerpo era débil, pero su espíritu ardía con un fuego que no le daba tregua. El manuscrito frente a él estaba en blanco, no por falta de inspiración, sino por exceso de reverencia. Sabía que las palabras que escribiría no serían suyas. Sabía que, si ponía la pluma sobre el pergamino, tendría que morir una parte de sí mismo, la más orgullosa, la más racional, la más segura. Y entonces ocurrió, no una visión, no una aparición, fue una voz. No llegó desde afuera, no vino por el oído, retumbó desde el centro de su pecho, como si la eternidad hablara desde la médula de su alma. Escribe. Una sola palabra, pero no era una orden común. Era una orden que llevaba carga, como si cada letra estuviera hecha de cruz. Buenaventura se levantó, con dificultad. Sintió sus piernas flaquear. Sintió que la luz de la vela parpadeaba como su fe antigua. Fue hacia el escritorio, pero antes de sentarse, no pudo más. Cayó de rodillas, y allí, con la pluma temblando en una mano y la otra apoyada en el suelo, comenzó a escribir. No por estilo, no por mística, sino porque el peso de lo que debía decir no podía ser dicho de pie. Cada palabra le costaba un suspiro, cada frase, una confesión, porque ahora no escribía como teólogo, escribía como siervo. Como si cada línea fuera una oración desesperada, un intento de que el misterio lo tocara de nuevo, sin destruirlo. Su texto no hablaba de ideas, hablaba de alturas, de escalones del alma hacia el abismo luminoso que es Dios. Lo tituló Itinerarium Mentis in Deum, el itinerario del alma hacia Dios, y cada página era una rodilla doblada, cada capítulo, un acto de rendición. Allí, describía cómo el alma debe ascender desde lo exterior hasta lo interior, desde la carne a la mente, de la mente al espíritu, del espíritu al silencio, y del silencio a Dios. No citaba por lucirse, citaba como quien repite un salmo entre lágrimas. No explicaba, exhalaba, y cuando terminaba cada párrafo, se quedaba en silencio largo rato, como si esperara la aprobación de alguien invisible. Sus discípulos comenzaron a notar el cambio. Fray Mateo escribió, ya no camina, medita, ya no habla, contempla, ya no enseña, ora con la tinta. Y Fray Luis anotó en su diario, he visto al maestro escribir con los ojos cerrados y los labios moviéndose. No redacta, reza, y la celda huele a incienso cada vez que escribe. Buenaventura ya no corregía sus textos. Decía, no los corrijo, porque no son míos. Y cuando alguien le preguntó por qué siempre escribía de rodillas, respondió con una frase que aún hoy es repetida en seminarios. Porque cuando el alma habla del cielo, el cuerpo no puede quedarse de pie. Pasó noches enteras sin dormir, solo escribiendo. Y en una de esas madrugadas, mientras las velas se consumían hasta las lágrimas de cera, escribió una de sus frases más temidas y más gloriosas. Solo el que ha sido herido por el amor puede guiar a otros hacia la llama. Esa línea fue la que más copias recibió, porque no era teología, era testamento, era el eco de una voz que lo obligó a escribir de rodillas. Y aún hoy, en la sala de manuscritos antiguos de la Universidad de París, se conserva ese texto con marcas en el borde inferior, huellas de dedos y de rodillas. Capítulo 8. El silencio que aún hoy habla en el Vaticano. Roma, siglo XIII. El gran salón del concilio estaba lleno. Obispos, cardenales, teólogos y doctores de toda Europa aguardaban en silencio. San Buenaventura, ya conocido como el doctor seráfico,
Había sido invitado a exponer públicamente su visión sobre los misterios del alma y la contemplación divina. Pero cuando llegó su turno, no habló. Se levantó. Caminó lentamente hacia el centro de la sala. Llevaba en las manos un pequeño manuscrito. Los ojos de todos estaban sobre él. Sabían que sus escritos recientes no eran comunes. Algo había cambiado en él. Algo que no se podía explicar solo con palabras. Colocó el manuscrito sobre la mesa. Lo abrió con cuidado. Lo miró y guardó silencio. 20 segundos. 1 minuto. 2. Los murmullos comenzaron, pero él seguía en silencio. No por inseguridad, ni por olvido, sino porque sabía que las palabras no podían entrar donde el cielo había hablado. Y entonces, sin mirar a nadie, dijo: la verdadera sabiduría no hace ruido. No leyó el texto, solo levantó la mirada hacia la cruz que colgaba sobre el salón, y con voz suave, dijo: este escrito fue hecho con lágrimas, no para enseñarlos a pensar, sino para enseñarles a rendirse. Los presentes quedaron inmóviles. Era la primera vez que un doctor de la iglesia no usaba argumentos para convencer, sino silencio para conmover. Y funcionó. Aquel tratado, el Itinerarium Mentis in Deum, fue copiado, traducido, rezado en voz alta, leído de rodillas en celdas monásticas, y conservado como un mapa del alma para aquellos que buscan a Dios no con los ojos, sino con el corazón herido. El Papa, al leerlo en privado, dijo: aquí hay más cielo que en muchos sermones. Y pidió que se difundiera sin correcciones. Años más tarde, cuando San Buenaventura murió, sus textos fueron llevados a Roma, pero no fueron colocados en vitrinas. Fueron guardados en una capilla lateral del Vaticano, en silencio, porque los sacerdotes que los leían lloraban. Y ese silencio, el de sus escritos, el de su alma, aún vive. Un cardenal del siglo XVIII escribió: en la bóveda de los escritos antiguos hay un rincón donde la luz entra distinta. Es donde están los textos de Buenaventura. Y cada vez que uno los toca, siente que debe quitarse los zapatos. Su teología no cambió el dogma, transformó la forma de adorarlo. Y cada línea suya es un eco de esa noche sin luna, donde un ángel descendió no para consolar, sino para herir con gloria. Y aún hoy, en las cámaras secretas del Vaticano, hay monjes que rezan sus textos sin pronunciar palabra, porque saben que algunas verdades no se dicen, solo se respiran. Señor, tú que convertiste a un teólogo en adorador, tú que rompiste la voz de un sabio para convertirla en susurro sagrado, tú que le mostraste que el verdadero conocimiento no grita, sino que arde. Hoy, yo también me arrodillo, no con certezas, no con razones, sino con el temblor de quien ha sido tocado, aunque solo un poco, por ese fuego que no quema la piel, pero calcina el orgullo. Esta oración nace no de la mente, sino del corazón que ha escuchado alas. San Buenaventura, doctor silencioso, amigo del fuego que purifica, voz rota por el misterio, enséñame a mirar a Dios no con los ojos, sino con el alma. Tú que fuiste herido por un ángel sin palabras, tú que escuchaste una voz que no vino del cielo ni de la tierra, enséñame a rendirme ante lo que no puedo entender, y a adorar, incluso cuando mi razón tiemble. Tú que no escribías de pie, sino de rodillas, haz que mi fe no sea lógica, sino llama. Haz que mis oraciones no sean argumentos, sino lágrimas que suben. San Buenaventura, te pido por todos los que buscan, los que estudian, los que enseñan, pero han olvidado llorar. Ruega por quienes piensan en Dios, pero no se dejan tocar por Él. Ruega por mí, cuando mi corazón se llene de certezas muertas, cuando mis palabras no tengan fuego, cuando mis libros no me lleven al silencio. San Buenaventura, teólogo desbordado, contemplativo vencido por la luz, muéstrame el camino al silencio que habla. Llévame al lugar donde ya no hay argumentos, solo rodillas en tierra y ojos en el cielo.
Y si alguna vez me atrevo a enseñar, que sea con las manos heridas de adoración. Si escribo, que mis líneas lleven la quemadura del espíritu. Y si callo, que mi silencio hable de aquel que no cabe en tratados, pero sí en una lágrima. Amén.